Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Listo. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Bueno, compañeros, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo ayer, que era el tema sobre teoría de los aranceles, ¿verdad? Estábamos viendo cómo se alcanzan o cómo funciona el equilibrio general con, en un mercado cuando aplicamos aranceles, ¿verdad? Y cuál es el comportamiento que tienen las variables de interés para todos, ¿verdad? Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Todos ven la pantalla, compañeros? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Permítame un segundo, solo voy a bajarle un poco de volumen porque los escucho muy recio. Muy bien. Entonces, si recordamos, ayer estábamos viendo un poco de cómo se veía esto gráficamente, ¿verdad? Y ahora queremos verlo no solo gráficamente, sino queremos verlo ya con números, ¿verdad? ¿Quién me puede recordar cuáles eran las variables de interés que nosotros teníamos ayer? Compañeros, ¿cuáles eran las variables que estábamos viendo? ¿Cuál era su comportamiento al momento de aplicar aranceles? ¿Quién se recuerda? Precio y cantidad. ¿Cuál? Sí, estábamos viendo, bueno, precio es una de ellas, ¿verdad? ¿Qué cantidades estábamos viendo? Era la oferta y la demanda, Eli. Ahí estamos. Era la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, ¿verdad? Y era en particular la cantidad de la oferta local. Nos interesaba el precio, la cantidad ofrecida, la cantidad demandada. ¿Cuáles eran las otras variables, compañeros? Habían tres más que nos eran de interés. Importaciones, no, Lick. Correcto. Importaciones. Bueno, habían cuatro más de interés. Teníamos el ingreso fiscal del gobierno, el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Todos nos recordamos de esas variables, compañeros? Sí, Lick. Muy bien. Entonces vamos a asumir un mercado cuya oferta local tiene el comportamiento descrito por la siguiente ecuación y una demanda descrita por la siguiente ecuación. Si nosotros graficamos esto acá, entonces vamos a tener aquí 1, 2, vendámoslo hasta 9 y 10.
Ok. Entonces, si nosotros vemos acá, nuestra ecuación para describir la oferta parte del origen, es decir, que el punto donde el precio es tan bajo que no hay oferta local es 0, ¿verdad? Y luego, por cada uno que aumenta, por cada 2 que aumenta el precio, aumenta 1, ¿verdad? Entonces, debido a que la pendiente es 2, ¿verdad? Entonces, si ya nos vamos acá, la pendiente se vería algo así. Por otro lado, la demanda, nosotros podemos ver de que el nivel de el intercepto de Y va a ser 10. Eso significa que en este punto, a este nivel de precio, es cuando la demanda sería igual a 0, ¿verdad? Entonces, viene acá, y 8, 6. Nosotros podemos ir hasta acá. Aquí disculpen compañeros que mis dotes de artísticos no son mi fuerte, pero nosotros podemos despejar aquí la ecuación y ver cuál sería el precio de equilibrio en un nivel de autarquía. Entonces el precio de equilibrio en un nivel de autarquía sería igual a 2x menos 2x más 10 partido 4, y aquí x es igual a 2.5. Entonces esto corresponde con este espacio de acá. Y si yo vengo y pongo y es igual a 2 por 2.5, el precio de equilibrio sería 5. Muy bien, entonces en autarquía yo tendría un precio de equilibrio equivalente a 5 y una cantidad equivalente a 2.5. ¿Hasta acá alguna duda, compañeros? Muy bien. Todo claro, Lick. Está bien. Ahora asumamos que debido a las importaciones que hay, porque recordemos que esta es oferta local y esta es demanda, asumamos que debido al volumen de importaciones vigentes, el precio actualmente está en 2. Entonces ya sabemos, si me permiten acá, voy a borrar esto acá. Y vamos a ir viendo cómo cambian las diversas variables, ¿verdad? En 2, muy bien. Voy a borrar también esta de acá, esta de acá, y esta de acá. Muy bien. Entonces tenemos que el precio actualmente se ubica en 2. Arancel del 0%. ¿Cuánto es la cantidad ofrecida en 2? Bueno, nosotros tenemos nuestra ecuación que es y es igual a 2x y y es igual a menos 2x más 10. Para un nivel de precios de 2, compañeros, ¿cuánto sería la cantidad ofrecida y la cantidad demandada? Pues muy bien, fácilmente podemos sustituir acá y decimos 2 es igual a 2x. Entonces yo divido dentro de 2, y x es igual a 1. Entonces mi cantidad ofrecida va a ser igual a 1. Por otro lado, mi cantidad demandada va a ser igual a 2 es igual a menos 2x más 10, menos 10, menos 10, me va a quedar igual a aquí yo tengo menos 12 es igual a 2x, menos 2x, perdón, partido menos 2, y x es igual a 6. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?
que la cantidad demandada es de 6. ¿Alguna duda sobre esto, compañeros? De mi parte, no, Lick. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Si a alguien le surgen dudas, por favor me plantea sus preguntas. Excelente. ¿Cuánto serían las importaciones, compañeros? Pues las importaciones resultan de la brecha entre la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces serían básicamente la resta entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, que en este caso es 5, ¿verdad? Los impuestos o los ingresos fiscales como resultado de esto son equivalentes a 0, porque hay un arancel del 0%, ¿verdad? Ahora hablemos un poco sobre el excedente del consumidor. ¿Quién se recuerda cómo definimos el excedente del consumidor ayer? No lo hicimos solo gráficamente, lo definimos también textualmente, pero ¿cómo lo definimos, compañeros? ¿Qué es el excedente del consumidor? O díganme la definición gráfica, ¿dónde se encuentra el excedente del consumidor? ¿En la cantidad ofrecida? Del consumidor, no. Son los que estaban dispuestos a pagar menos. No, estaban dispuestos a pagar más, pero Más. ajá. Recordemos, para el consumidor, cuando veámoslo desde un punto de vista de ustedes como consumidores. Digamos que usted tiene ganas de un pan en la U. Digamos que ya estamos presenciales, vamos a la U y usted tiene ganas de un pan. Y usted está dispuesto a pagar 10 quetzales por el pan. Y cuando llega a la venta de panes, se da cuenta de que el pan solo cuesta 6. Usted ahí percibe un beneficio como consumidor, ¿verdad? Porque usted estaba dispuesto a pagar más. Entonces, el consumidor va a percibir un beneficio cuando está dispuesto a pagar más y resulta pagando menos. Y el productor va a percibir un beneficio cuando estaba dispuesto a vender más barato, pero puede vender más caro por las condiciones de mercado. ¿Estamos claros en cuáles son las definiciones de estos dos conceptos, compañeros? Sí, Sí, licenciado. Ok. Muy bien. Entonces, gráficamente, ¿cómo identificaríamos eso? ¿Cómo podríamos cuantificar nosotros ese excedente del consumidor, compañeros? Creo que es una integral, ¿verdad? Lo podríamos hacer con un integral, pero en este caso, sí, dependiendo de bueno, siempre va a ser un integral, ¿verdad? Pero en este caso, por la forma en la que estamos trabajando, nos podemos simplificarlo y lo podemos responder con geometría. Pero, ¿qué es un integral, compañero, desde un punto de vista matemático? Un integral es un área, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos interesa encontrar el área por abajo o por encima de una curva, ver cuánto espacio hay ahí. Y eso nos permite a nosotros cuantificar ese espacio de ahí. Y en este caso, debido a que las ecuaciones describen oferta y demanda, nosotros podemos cuantificar el área por abajo, por encima de la curva y obtener alguna variable que sea relevante para nosotros. Para encontrar nosotros el excedente del consumidor, nosotros necesitamos encontrar cuál es el área por debajo
de la curva de demanda, pero por encima del nivel de precios. Es decir, vamos a ponerlo acá. Esta área de acá, miren. ¿Por qué nos interesa esa área? Bueno, compañeros, la razón que nos interesa esa área es porque si vemos, en esa área se ubican todos aquellos consumidores que estaban dispuestos a pagar adicional por ese producto, pero se ven beneficiados por el hecho de que el producto tiene un precio más bajo del que ellos estaban dispuestos a pagar. Por ejemplo, aquí vemos de que existe una demanda de 2 cuando el precio es 8, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 consumidores, por ejemplo, que están dispuestos a pagar 8, pero que pagan 2 porque el precio es más bajo. Entonces, ellos perciben un beneficio. ¿Estamos claros con eso, compañeros? Sí, licenciado. Sí, Ok. Bueno, ¿cuál es la fórmula que nosotros tenemos para el área de... Como vemos, debido a que estamos trabajando con rectas, compañeros, aquí nosotros lo vemos en un triángulo, ¿verdad? Hay un triángulo recto y eso nos permite a nosotros poder calcular el área con la fórmula del triángulo. ¿Cuál es la fórmula para el área de un triángulo? Base por altura, dividido 2. Correcto. Es base por altura partido 2. También lo podemos ver a veces para que no haya confusión, queda expresado así, un medio base por altura, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto es la base acá, compañeros? La base va a ser, correcto, es 6, ¿verdad? 6. Va a ser la cantidad demandada. ¿Y cuánto es la altura? La altura va a ser la distancia entre el intercepto, que es 10, y el precio, que es 2. Entonces, la altura va a ser 10 menos 2, que es igual a 8, ¿verdad? Entonces, ya puedo yo encontrar el excedente del consumidor, que es 6 por 8 partido 2. Eso me da igual a 24. Esto, la unidad que se utilizaría se monetiza, ¿verdad? Se vuelve una moneda. Entonces usted dice, esto me da igual a 24 dólares o 24 quetzales o 24 millones de quetzales, ¿verdad? Al final el valor no es de tanta relevancia. ¿Estamos claros ahí, compañeros? ¿Alguna duda sobre cómo se obtiene el excedente del consumidor? Ligue, entonces, en el caso de que se necesitase utilizar una integral, ¿en cuáles casos sería? Cuando no estemos utilizando una recta, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos utilizando una curva exponencial, ya no tenemos nosotros una, un polígono que tenga una fórmula estándar para encontrar su base, su área, ¿verdad? Entonces usted ahí tendría que integrar la ecuación. Entonces dependería de la forma geométrica que tome el área sombreada, por así decirlo. Correcto, va a depender principalmente de la forma que tome la ecuación que describa la demanda, ¿verdad? Como les he dicho, a mí me interesa un poco más que ustedes comprendan conceptualmente esto, entonces elijo a veces utilizar elijo utilizar las ecuaciones más sencillas, ¿verdad? Porque a la larga lo más relevante para mí es que se entienda conceptualmente, ¿verdad? Que ustedes puedan encontrarlo. Pero si, por ejemplo, esto fuera una curva que se comportara así, ¿ve? Entonces, esto ya no es un triángulo, ¿verdad? Entonces usted tendría que integrar esta ecuación de acá.
Y si ese fuera el caso, pues yo les daría a ustedes la ecuación que describe la demanda, ¿verdad? Yo tengo que partirles a ustedes con la ecuación que describe la demanda y la ecuación que describe la oferta. Uy. Lick, perdón, una consulta, disculpe. Ujú. Usted especificó que la altura se obtuvo de 10 menos 2. El 10 que Ujú. es el límite, se podría decir, final, y el 2, eso no mucho El se 2 lo es el precio. expliqué. Ah, ya, eso precisamente quería preguntar. Ujú. Es Gracias. la horizontal que sale del precio hasta la demanda, ¿verdad? Y se utiliza el intercepto de Y, porque recordemos que nosotros generalmente en economía trabajamos solo con el primer cuadrante del plano cartesiano, ¿verdad? No, de alguna manera nosotros no podríamos tener una demanda negativa, ¿verdad? Una vez la demanda llega a cero, pues llegó a cero. Entonces, ¿qué representa este 10? Si nosotros vemos este 10 o el intercepto de Y en el lado de la demanda, significa el punto donde el precio es tan alto que la demanda es igual a cero. El intercepto de Y para la oferta, que en este caso es cero, es el punto donde el precio es tan bajo que la oferta, que nadie está ofreciendo el producto, ¿verdad? Entonces, así es como entenderíamos nosotros conceptualmente los interceptos, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí tendríamos que tener entonces nosotros por eso calculamos este espacio acá. Muy bien, compañeros. ¿Qué hay del excedente del productor? El excedente del productor, recordémonos de ayer, ¿dónde se ubica, compañeros? Es el área que está encima de la curva de oferta. Muy bien, es el área que está por encima de la curva de oferta, pero por debajo del nivel de precios, ¿verdad? ¿Y qué representa, compañeros? ¿Ganancia? Más que ganancia, porque no es una ganancia como tal, representa, o sí es una ganancia como tal, pero es más como es percepción de ganancia, ¿verdad? Esto de acá toma un poco un tinte micro, porque lo que importa es la percepción, ¿verdad? Pero, ¿qué significa? Si nosotros vemos acá, por ejemplo, estos productores acá, estaban dispuestos a vender a un precio más bajo que el precio de mercado, ¿verdad? Pero debido a que el precio de mercado es más alto, entonces ellos perciben una ganancia, ¿verdad? Y como vemos, también resulta ser un triángulo recto, ¿verdad? ¿Cuánto es la ganancia del productor, compañeros? Perdón, el excedente del productor. Lo que sería 1. 1. Sí, porque tenemos acá, vamos a realizar la fórmula de nuevo. Nuestra altura es 2. Nuestra base es 1. Partido 2. Nos queda 1. ¿Hasta acá todo claro, compañeros? Muy bien. Ahora asumamos que vengo yo y coloco un arancel del 100%. Y otra de las cosas que vamos a asumir es que el precio es infinitamente elástico al arancel. Es decir, es una forma compleja de decir que el precio aumenta en exactamente la misma proporción que el arancel.